Año 2017. Equifax, una de las mayores agencias de crédito del mundo, sufrió un hackeo que afectó a más de 140 millones de personas. La información personal y financiera de usuarios de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido se encontraba en manos de criminales. Un año después, en 2018, las franquicias de Visa y Mastercard colapsaron durante horas en toda Europa. Nadie podía pagar, los datáfonos dejaron de funcionar, la molestia era colectiva, pues millones de personas quedaron bloqueadas y sin acceso a su dinero. En el año 2023 la historia fue aún más cruda. Grandes bancos e instituciones financieras como el Silicon Valley Bank, Signature y Silvergate se fueron a pique en cuestión de días. Uno tras otro y tras otro cayeron, como fichas de dominó en un juego. Dentro de las causas principales se encontraban las altas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal Fed, que buscaban mitigar los estragos de la inflación, la sobrecompra de bonos del tesoro a largo plazo que habían perdido su atractivo, haciéndolos casi inservibles, y la falta de liquidez para responder a sus desesperados clientes que buscaban retirar sus fondos de manera inmediata. Algo se había roto, y sin embargo no todo terminó ahí. En octubre de 2025 sufrimos la gran caída en los servidores de Amazon Web Services, que dejó fuera de línea a bancos, aerolíneas y aplicaciones alrededor del mundo. Y el problema sigue siendo el mismo: un sistema centralizado que alberga la información y que nos deja vulnerables ante una caída o ante un hackeo, y sobre todo nos hace preguntarnos ¿por qué seguimos confiando nuestro dinero y nuestros datos a sistemas tan centralizados y vulnerables y no nos damos la oportunidad de siquiera explorar alternativas que podrían ofrecernos algo distinto? ¿O es acaso mejor un malo conocido que un bueno por conocer? Si sigues en este video es porque algo de lo que dije resonó contigo. Y hoy te mostraré algunas de las alternativas o antítesis a los sistemas bancarios centralizados. Pero primero te invito a indagar, a complementar la información aquí mostrada y dejar un comentario en donde compartas tus descubrimientos o si alguna vez te viste afectado por este tipo de problemas. Y ahora sí, voy al grano. Por fuera de las redes bancarias centralizadas tradicionales se encuentran las redes transaccionales descentralizadas, traídas de la mano por las criptomonedas. Pero en este video nos centraremos solo en las redes y en la tecnología que hace que las transacciones siempre se lleven a cabo, que sean transparentes y de alguna forma confiables, pues estas redes trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año sin parar, y en muchas de estas redes las transacciones son igual o incluso mucho más rápidas que en los sistemas tradicionales como el SWIFT, que permite el pago interbancario a nivel global, donde pueden tardar horas o hasta días en ocurrir. En cripto esto solo ocurre en minutos o en casos puntuales incluso en fracción de segundos. Pero para que todo esto sea posible existe algo denominado mecanismos de consenso. Y aquí es donde quiero que te quedes con la palabra consenso, pues esta es la que nos dicta un acuerdo o un consentimiento entre los miembros de la red, o entendiendo como que la mayoría de usuarios de la red miran hacia el mismo sentido y la misma dirección para un fin en específico. Algo que no ocurre en entornos centralizados, o no de la misma forma por lo menos, pues en estos casos son los bancos y o los servidores que ellos contratan quienes deciden lo que pasa dentro de sus redes. Existen varios tipos de mecanismos de consenso, pero para facilitarte las cosas aquí solo te mostraré 3 de ellos, entendiendo así que varios de los que existen derivan realmente de los que te muestro aquí. El primero de los mecanismos lleva por nombre Proof of Work o POW, que traducido al español sería como prueba de trabajo. Este tipo de consenso fue el primero en desarrollarse, pues Bitcoin, la primera criptomoneda o la moneda por la cual hoy se habla de cripto y por la cual tú y yo estamos aquí, funciona por medio de este mecanismo. Es uno de los mecanismos más seguros, o incluso pueda que sea el más seguro. Este mecanismo está basado en el poder o en la potencia computacional de las distintas máquinas o computadoras que se encuentran conectadas a su red, que solucionan complicados problemas algorítmicos o matemáticos, si lo quieres entender de otra forma. Y quien logra resolver, o en este contexto minar, uno de los bloques dentro de la cadena de bloques, o por su nombre en inglés blockchain,
logrará llevarse un incentivo, una recompensa o un premio en la misma criptomoneda. En el caso de Bitcoin, a la fecha de este video, quien logre resolver alguno de los bloques de la cadena que se da cada 10 minutos, se llevará una recompensa o un estímulo de 3.125 BTCs o el token de Bitcoin para que siga minando y de esta manera asegurando a sí mismo la red. Para el caso de Bitcoin, la recompensa disminuye alrededor de cada 4 años, cuando se alcanza un bloque en un evento o un suceso que se llama halving. Cada una de las máquinas conectadas a la red se llama minero. Podrías incluso tú tener tu propio minero conectando una laptop o una computadora que tengas por casa y forzarla a competir con las varias cientos o miles que también están buscando solución a estos problemas. Sin embargo, recuerda que tendrá un consumo energético bastante alto, asimismo irás desgastando la vida útil de tu computador, de tu computadora, y que compites contra grandes servidores o grandes sitios denominados granjas de minería que están especializados en esta cuestión. También existen calculadoras en la web para calcular tus probabilidades de conseguir un bloque con tu actual potencia de minado. Puedes buscarla como calculadora de minado seguido de la moneda o el token a minar. Lo que sí puedo decirte es que si tienes una máquina especializada para el minado de Bitcoin que lleva su nombre como ASIC, tendrás más probabilidades de minar con éxito un bloque de Bitcoin que si lo hicieras solo con tu computador o computadora. Y esto es importante saberlo, pues las probabilidades son mucho mayores que incluso si ganaras la lotería. Eso sí, tendrás que tener en cuenta las probabilidades de minado, ya que te encuentras tú solo haciéndolo. No quiero decirte que sí o sí lo conseguirás, pues siguen siendo bajas las probabilidades de esto. Además de que incurrirás en gastos energéticos y el daño o desgaste a tu equipo. Por lo anterior es que se forman grupos o pools especializados en esta actividad en la minería, en donde se conectan varios de estos mineros para proveer potencia y algunos dentro de la pool reciben la recompensa, la cual se repartirá como se indique en las reglas de la pool, bien sea de manera equitativa o como ya lo determinen. De esta manera tendrás mineros repartidos por todo el mundo y en caso de que uno se caiga o se desconecte de la red, cualquiera sea la causa, casi que la red ni se inmutará. La red seguirá con sus transacciones y asegurando la privacidad y en algunos de los casos hasta el anonimato de sus usuarios o de sus transacciones, en redes como por ejemplo Monero. La segunda forma o mecanismo de consenso se llama Proof of Stake o por sus siglas POS, que realmente no tiene una traducción literal al español, pero se puede entender como prueba de participación o prueba de validación. Este tipo de consenso aparece algunos años después de la implementación de la prueba de trabajo en redes como la de Bitcoin, Litecoin o el ya mencionado Monero. Y nace como una alternativa que busca resolver dos principales problemas que deja el modelo anterior: el alto consumo energético y la necesidad de hardware especializado para participar en su red. Mientras que en Proof of Work los mineros compiten por resolver problemas matemáticos usando potencia de cómputo, en el Proof of Stake los validadores, las personas o las entidades con la capacidad de verificar, ordenar y agregar las transacciones, no compiten por fuerza bruta. En cambio, se seleccionan en función de la cantidad de monedas que tienen bloqueadas o almacenadas, llamadas stake, por eso el término, y de algunas variables adicionales que proponga cada uno de los proyectos, protocolos o redes. Con esto, el proceso de validar transacciones se vuelve mucho más eficiente, accesible y sostenible. Además, POS permite que más personas participen en la seguridad de la red sin tener que invertir en equipos costosos. Esto habilita redes más grandes, con tiempos de confirmación mucho más rápidos y en la mayoría de los casos tarifas o comisiones más bajas. Hoy en día, este mecanismo es utilizado por proyectos como Ethereum, tras su migración desde POW, Cardano, Solana, Polkadot, Avalanche, entre muchos otros. Cada uno implementa su propia variación, o en algunos casos mejoras a este sistema POS, pero la idea central es la misma. La seguridad depende del valor económico que los actores están dispuestos a poner en juego, en vez de depender de la energía gastada para minar. Aunque Proof of Stake sea más eficiente energéticamente y permita procesar transacciones de manera más rápida, también tiene sus desventajas. La primera es que tiende a concentrar el poder en quienes más monedas tienen, o lo puedes entender como los ricos se vuelven más ricos. La segunda es que depende de los validadores, que si se coordinan o
se ponen de acuerdo, podrían censurar o manipular aspectos dentro de la red. Es por todo esto que muchos siguen considerando a Proof of Work como la manera más segura de consenso dentro de una red y también la más resistente a la censura, pues para atacar la red habría que controlar enormes cantidades de energía de hardware o de dispositivos conectados, lo cual resultaría extremadamente costoso y difícil de lograr, por lo menos para muchos. El último mecanismo que quiero mencionarte hoy es una combinación de los dos anteriores y se conoce como consenso híbrido o mixto. Como su nombre lo indica, mezcla elementos de Proof of Work y de Proof of Stake, aprovechando lo mejor de cada mundo. En estas redes la seguridad puede comenzar con mineros que utilizan POW, pero las decisiones, validaciones o confirmaciones finales se apoyan también en validadores que trabajan bajo el sistema POS. Esto permite tener redes más resistentes y al mismo tiempo mucho más eficientes. No necesitas quedarte realmente con detalles técnicos, quédate con la idea general. Algunas blockchains combinan mecanismos para equilibrar seguridad, velocidad y costos. Y esto es perfectamente válido porque no todas las redes buscan resolver los mismos problemas. Y si llegaste hasta aquí, ya viste el contraste entre los sistemas tradicionales que pueden fallar por hackeos, caídas de servidores o decisiones centralizadas, frente a las redes cripto que funcionan 24/7, sin permisos, sin horarios y donde las transacciones viajan más rápido que muchas de las transferencias bancarias tradicionales. Y si todavía estás dando tus primeros pasos o estás dudando si entrar o no a este mundo y muchos conceptos te suenan extraños como capitalización de mercado, volumen, dominancia o incluso el índice de miedo y codicia, te invito a ver mi guía práctica de CoinMarketCap, la cual es un video que hice pensando precisamente en eso, ayudarte a entender lo básico que todos deberíamos revisar antes de comprar cualquier criptomoneda y sin tecnicismos innecesarios. Y si después de todo esto aún te da algo de miedo entrar al mundo cripto, quizás la puerta más sencilla para ti no sea Bitcoin, sino los dólares cripto, que son dólares que puedes mover rápido, barato y sin depender de un banco, y para muchos, especialmente quienes solo quieren proteger su dinero sin complicarse, es la forma más fácil de empezar. Y si quieres ver cómo funcionan y por qué miles de personas los están usando sin siquiera saber qué son criptomonedas, por aquí te dejo un video para aclararte más acerca de esto. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a compartir, a darle like, a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y a que vayas y mires alguno de estos videos o algún otro dentro de mi canal. Sé que alguno te puede servir. Y nos vemos en otro video. ¡Chao!